Muy buenos días a todos los presentes. Realmente también estoy emocionado por la asistencia, por el momento, agradecido con Dios primeramente y con las autoridades de la cátedra, especialmente mi querido amigo López, Don Ali, que nos conocemos desde ayer personalmente, pero hemos estado en contacto desde hace tiempo. A todos los presentes, a los ponentes, Nelson, también conociéndolo hoy personalmente. Es un momento especial para conversar de estos temas históricos. Agradecido infinitamente. Desde Trujillo, quiero que sepan que les traigo el saludo del gobierno regional, del gobernador Gerardo Márquez, quien es un colaborador en el tema de don Cristóbal Mendoza que nos ocupa hoy. Primero, antes de iniciar mis palabras, quiero, con mucho respeto de todos los presentes, creo que es necesario que dejemos de hablar en los aspectos históricos, en los eventos históricos, que dejemos de hablar de los cuentos de caminos, de lo que es literatura, de lo que fue escrito por don Tulio, que no tiene comprobación histórica y que seguimos entonces agrandando la bola en el camino, en la pendiente, cuando están estos muchachos, esta juventud hermosa, que tienen ganas de continuar en este avance de nuestra historia, y entonces empaquetamos aquí esto de los temas de las tales heroínas y el perro, que es muy bonito porque eso nos identifica a los merideños, sí, pero que son fábricas, fueron cuentos que se hicieron historia de tanto repetirlo, y creo que es necesario y obligante hacer las aclaratorias. Allá en Trujillo tenemos dos heroínas fabricadas por un cronista. Terrible. Y que cuando tratamos de encajarlo dentro de los temas históricos, eso no cuadra. Pero sin embargo se impuso y se publicaron libros. Y ahora recoger los vidrios cuesta mucho, pero estamos en ese trabajo. Creo que es un trabajo digno de que aclaremos las cosas. Bien, de nuevo, disculpas a la cátedra por si molesto con estas palabras, pero las creo necesarias. Yo formo parte de la comisión nombrada por decreto por el gobernador del estado de Trujillo para la tarea de llevar los restos simbólicos del doctor Cristóbal Mendoza al Panteón. Muchos de ustedes se verán sorprendidos aquí, unos porque no conocen sino el puro nombre, y otros porque dicen, pero no está don Cristóbal en el Panteón todavía. Pues no está. A pesar de que han transcurrido 200 años y a pesar de que es un hombre que marcó nuestra historia, pues no está en el Panteón. Hemos revisado y tal vez la causa sea porque era provinciano, tal vez la causa sea porque no era un hombre de caballo y lanza, porque era abogado, o tal vez la causa era porque era mantuano. Y la historiografía ha sido fuerte y selectiva. A mí el profesor Pedro Calzadilla me dijo, Ubaldo, es cierto que la República ha maltratado a Cristóbal Mendoza durante mucho tiempo. Y también es cierto que ha llegado la hora de que este es el momento en que la República reconozca la obra de este insigne trujillano, de este hombre de letras, de este hombre que es considerado un ciudadano en la máxima categoría de lo que significa el bien en el servicio público, el hombre pulcro, el hombre que, a mi manera de ver, es el hombre más parecido
a nuestro libertador Simón Bolívar. No solo porque proviene del mantuanaje, de la aristocracia, son hombres que nacieron dentro del monstruo y que es muchísimo más difícil para un hombre como Bolívar o como el doctor Cristóbal Mendoza irse a la guerra a defender al pueblo que cualquier otra persona que era de piel negra o mantuán o pardo o que no tenía las riquezas de ellos. Entonces, eso ya es una característica que los marca. Yo siempre he puesto como ejemplo una oruga que rapta, que es fea y que después de un proceso metamorfósico entra en un estado de latencia y de una pupa sale una linda mariposa de hojas, de alas multicolores que se extendió por América para darle la libertad. Pero que venían de dentro de la barriga del monstruo. Entonces, don Cristóbal es un hombre bastante significativo. Yo escribí, quiero leerlo con el perdón de los oyentes, de los presentes, quiero leer este escrito. Lo he llamado Tertulia con un amigo. He terminado haciéndome amigo del doctor Cristóbal Mendoza. Sus cartas, sus papeles y órdenes son parte de una vida plena. Oyéndolo en sus conversas y comparándolo con otros personajes del momento, descubro que el abogado trujillano fue enmudecido, a pesar de sus gritos, por toda la calle del medio contra las oligarquías de donde provenía. Cuando aparecen nuevos elementos de sus labores, de sus pensamientos, es como colgar obras nuevas en esa galería para caminar a su lado, en franco diálogo, en la tertulia con tan digno magistrado. Nos cuenta desde los papeles salvados de casi 2 décadas antes del grito de independencia, que tenía mucho trabajo en Barinas, que no le alcanzaba el tiempo para conocer el humilde corazón de todos los hombres y mujeres naturales de la llanura, que eran muy largas las distancias, como largas las emociones de toda aquella gente desposeída que por primera vez en la vida miraban llegar a un hombre blanco hasta su choza, a sentarse en las raíces del árbol caído al lado del caño, a escuchar sus dolores y a entenderse en el lenguaje de Dios y sus quejas. Hay pocas personas en la época de don Cristóbal que, saliendo de la llamada nobleza española, crecido entre las élites, criado para la dominancia como ancestros, como dentro de los ancestros encomenderos amigos del rey, hayan circulado por entre todas aquellas turbulentas aguas del desprecio social para levantar la bandera digna y humana de la igualdad de toda la gente. Me contó don Cristóbal en estas noches que en su casa de la calle Real de Trujillo, doña Gertrudis rezaba el rosario en el cuarto de atrás donde estaba el altar, y arrodillados asistían los esclavos y sus hermanos, que ya estudiaban para sacerdotes y que ante los santos todos eran iguales. Después de un tiempo en el camino por la serranía de Mucuchíes a Mérida, se atrevió a confesarle a su hermano Juan José, ya ordenado de cura, que llevaba en su equipaje la traducción del libro de Rousseau, Los derechos del hombre y el ciudadano, y que allí, frente al cielo azul de una tarde de febrero de 1797, encontró a un cómplice para sus sueños por igualar las cargas de la sufrida gente de su tierra. ¿Y qué decir de su alma de hombre enamorado, el ilustre trujillano? Me han contado mucho de sus amores, de sus hijos y sus complicaciones de padre. La muerte le llegó temprana a sus damas del alma. Era un héroe civil haciendo nido para la República, andando por los caminos de la tropa emancipadora con sus esposas y sus niños en caravanas de esperanza y resistencia contra los déspotas del rey Fernando. Hay que sentarse en la galería de procedimiento de una vida tan activa y extrañarnos del largo silencio para con el doctor Mendoza. Nos dice: con Báez fue muy duro porque todos en aquellos cogollos aristocráticos estaban de acuerdo con la separación. Todos pedían reconocimiento para Venezuela y gritaban: abajo Bogotá. Me tocó pararme de frente con la ley, la razón y la palabra.
Pareciera temblar la emoción en la tertulia y pensar que casi nunca la razón del pueblo ha ganado la pelea. Quebraron a Páez, el de la llanura, desde la opulencia del rico y le llenaron el saco de corotos de valor material. Dice nuestro Cristóbal, él que había dicho que nunca actuaría para la división, firmó mi pasaporte para la salida al destierro. Y entonces don Cristóbal me sigue contando sobre aquel trágico amanecer en un día de noviembre de 1826, en el que le tocó cabalgar hacia el puerto de La Guaira entre un piquete de escoltas, y no sabía bien si eran los tiempos de Monteverde y sus arbitrariedades, y sus arbitrariedades bien si eran los tiempos de Monteverde en 1813 o los avances de Boves con sus matanzas en 1814. Cuando mira el azul del cielo y el mar, dijo: antes fueron nuestros enemigos españoles los que nos sacaron como delincuentes de la patria querida. Ahora son los nuestros los que pretenden acabar con la alegría de una república. Mendoza no se detuvo en ningún momento de su vida, ni se echó para atrás nunca. Llenó de gritos la patria y elevó su volantín de esperanzas para la gente y leyes para la justicia social. Es hora de acercarlo, hacerlo nuestro, poner de pie al guerrero con sus maletas de papeles y con sus niños en eterna caravana familiar en la búsqueda de un pesebre y la estrella republicana para su descanso y el bienestar de todos. Ubaldo García Boconó. Son cosas que me salen del alma, mis amigos, porque después de revisar la obra de don Cristóbal, uno descubre que el maltrato ha sido muy grande. Yo me voy a permitir contarle a ustedes algunas de las proezas y de las cosas increíbles que tuvo don Cristóbal, porque lo que más sabemos es que fue nuestro primer presidente. Eso es todo. Ya incluso el mismo Trujillo, los trujillanos no pasan de ahí. ¿Quién fue Cristóbal? El primer presidente. Y ahora presidente del Colegio de Abogados. y algunos dudan porque también llegan a pensar que nuestro primer presidente fue Páez, ¿no? Y dicen, pero no era Páez. ¿Cómo que Páez? Entonces la república y la lucha por nuestra independencia empezó en 1830. ¿Ah? Y eso de la primera república y la campaña admirable y todo eso no se vale, por favor. Entonces, pero ¿quién es el culpable de esto? El culpable es que no hemos difundido, porque Cristóbal Mendoza ha sido un escondido. Cuando él murió en el año 29, él murió de cáncer en la garganta porque fue un fumador empedernido. Y después de que murió en el año 29, la Colombia se acabó en el 30. Yo no sé, en mis pensamientos de amigo y la tertulia con don Cristóbal, si sería mejor que se hubiera muerto de 52 años apenas en el 29 para que no viera lo que venía. Y uno se queda pensando qué hubiese pasado con un Cristóbal Mendoza vivo un par de décadas más ante lo que vino, la negación de la obra del Libertador, la negación de la obra de Cristóbal Mendoza como tal, que fue desaparecido. Entonces me he puesto a revisar los discursos durante tiempo y uno encuentra que los discursos de los académicos, de los sabeondos, de los que hablan con palabras rebuscadas para que no se entienda nada, solamente insisten en decir que él era de la alteza europea, perteneciente a los conquistadores que llegaron a Trujillo, y que fueron y que venía de esa raza de abolengo de los europeos, y llenarnos y llenar a la gente de grandezas sin decir quién fue Cristóbal Mendoza, qué fue lo que hizo. Quiero saludar a mi amiga Kim Mar, se me olvidó, mi novia virtual, agradecido con su presencia. Es impresionante entonces, fue un hombre nacido dentro de la riqueza, no por casualidad en Trujillo los pueblos llevan el nombre de Mendoza, hay una sabana de Mendoza, hay una Mendoza fría,
que la gente de allá dice que por qué le ponen fría, que le dejen solamente Mendoza, porque con eso es suficiente, pero como ahora relativamente nuevo surgió la Mendoza caliente, entonces para diferenciarla, pero fueron los parientes de Cristóbal. En la quinta generación nació esta mariposa multicolor de la que hemos hablado, de la que estamos hablando, que no precisamente nació y se crió dentro de ese modelo elitesco para oprimir al pueblo, sino que pensó en algo más. Como estudiante fue un estudiante muy avanzado, estuvo aquí en Mérida, estudió en Santo Domingo, en Caracas, y eso ya nos da una idea para pensar qué tipo de persona era, de dónde provenía una persona que nacido en un pueblo de Trujillo iba a estudiar a Santo Domingo. Porque lo que sabemos era que en el siglo XVIII, XIX, la gente que nacía en Pregonero moría en Pregonero. Los chácaros no salían muy lejos, que se diga. Los cerros no los dejaron. No, y no había dinero, no era gente con plata. En cambio, esta gente, pues era gente muy apoderada. Esa familia Briceño, esa familia Mendoza tenían fincas no solamente en Trujillo y todas las tierras buenas de Trujillo hasta el lago, sino que también eran dueños de terrenos en Barinas, en Caracas. El doctor Cristóbal Mendoza se casó en Caracas con una de las Aristiguietas. Discúlpeme. Se casó en Mérida con una de las Pumar. Él se casó 3 veces porque se le morían las esposas, no era por nada, ¿no? Porque una maestra allá en Trujillo, que estábamos en esta difusión, dijo que tenía 3 mujeres simultáneas. No. Él fue un hombre muy buen padre, pero las mujeres se le morían. Se casó primero en Barinas con una dama de la familia Pumar, Méndez, tuvo 5 hijos y después se le casó con otra de Barinas que tenía 15 años. Se murió, tuvo un hijo en ella, y en Caracas se casó con doña Gertrudis Burós, de las Burós de Oyala, hermana de la esposa de Usublet. Esa fue una familia de guerreros. En ella tuvo 11 hijos. La vida vista desde las mujeres de don Cristóbal Mendoza es una cosa apasionante. Escribí un pequeño libro donde las mujeres narran la historia y los embarazos y los sufrimientos, porque tenemos bastantes documentos interesantes. Por ejemplo, hay un documento para el obispo de Mérida, desde Barinas, para Hernández Milanés, donde le pide permiso, es una dispensa para casarse con la otra muchacha que tiene ya en su casa de 15 años, porque eran primos hermanos. Y entonces allí en ese documento cuenta cosas interesantísimas. Él trajo a 2 de sus hijas para acá, para Mérida, de la primera esposa, y las internó en el colegio, ¿cómo se llama? Las monjas, las clarisas, y ellas estuvieron ahí, se hicieron monjas, pero las trajo niñas. Esto es apasionante. Y después con la Burós, cómo ella va por ejemplo, en la emigración a Oriente, llevando sus niños, uno recién nacido, preñada, y después cuando regresan, después de Carabobo regresan, ella viene embarazada de nuevo y trae 5 niños que nacieron en Trinidad en ese destierro. O sea, eso es bien interesante para los que nos gusta o los que les gusta la historia farandulera, ¿sí? Esa historia así que es medio chismosoide. Pero en una ponencia que hice en Caracas hace unos 15, 22 días me dijeron: no vamos a hablar de historia farandulera, profesor Ubaldo, vamos a hablar de historia política, que al fin y al cabo es también lo que nos interesa. Por supuesto que el aliño de nuestra historia son esos cuentos que nos atraen a la lectura, y por qué no estimular a la juventud en el intercambio de libros y en la atracción hacia este tipo de lecturas de nuestra historia. Bien, se me está acabando el tiempo y no he empezado. Yo no sé, el aspecto del Cristóbal Mendoza, defensor de los indígenas, 10 años antes de la independencia, es una cosa impresionante, porque he llegado a pensar que lo que nosotros conocemos a nuestros próceres en su gran mayoría después del 19 de abril, en su gran mayoría, incluso a Bolívar.
¿no? Ustedes me dirán, pero el juramento, claro, el juramento. Pero es que hombres como Cristóbal Mendoza, Juan Germán Rocio, a mi manera de ver, Juan Germán Rocio y Cristóbal Mendoza deberían estar dentro de los 5 o 6 hombres primeros en la formación de la República. Pero nos llenaron la historia de Páez y de batallas. Nos llenaron la historia de hombres machos que hacían falta, porque si no se ganan la batalla, pero que la organización de la República tenía que venir desde otro nivel. Cristóbal Mendoza trabajó defendiendo los indios, así dicen los documentos, y tenemos abundantes documentos de casos donde Cristóbal Mendoza hace lo posible y lo imposible como jurisprudente para que los indios no sean maltratados. Durante 10 años sin cobrar, porque cuando le dijeron que le iban a pagar un sueldo con un tributo a los indígenas, se negó a recibir. Y cuando la noticia del 19 de abril llegó a Barinas, el 8 de mayo, vean ustedes las distancias, 19 de abril, 8 de mayo, una noticia importante, ya es como que los documentos que existen allí, es como si Cristóbal Mendoza estuviera esperando la noticia. Es decir, no fueron sorprendidos hombres como él, estaban preparados, habían leído todo lo referente a los filósofos europeos y estaban esperando que la nidada de huevos eclosionara, porque ya estaba en gestación la independencia. La actuación de un José Félix Rivas, la actuación de los Alias, la actuación del Libertador, de Juan Germán Rocio, de Cristóbal Mendoza en Barinas, no fue casualidad en el momento del 19 de abril. Eso estaba siendo preparado y eso yo creo que tenemos suficiente demostración de esto. Bueno, después lo nombran diputado por San Fernando, pero él no puede porque lo nombran en el triunvirato. Él fue primer presidente en un triunvirato que duró 1 año y al año él se viene para Barinas, él solicita el retiro del triunvirato, se viene para Barinas con su esposa, viene embarazada y de Barinas cae la Primera República y él se va a la Nueva Granada. Allí hay otra cosa interesantísima, que él fue asesor y amigo del sabio Camilo Torres en Bogotá. Y cuando Bolívar viene y aparece en Cúcuta en el inicio de la campaña que se llamó Admirable, que la llamaron los historiadores Admirable, porque en ningún documento dice Admirable, no hay un documento de la época que diga Admirable. Eso fue posterior. Bueno, cuando llega don Cristóbal Mendoza a Cúcuta y se le presenta al Libertador, tuvo que haber ocurrido allí algo impresionante. Bolívar tuvo que haberse alegrado mucho. No tenemos documentos, podemos especular dentro de lo que pudiera ser el aspecto documentado, pero yo digo que conversarían como unas 3 noches, porque era el hombre necesario. Hacían falta soldados, pero hacían falta también hombres como Cristóbal Mendoza. A mí siempre me ha parecido igual como cuando Juan Germán, después del presidio de África, regresó a la angostura del Orinoco con el libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo, que publicaron en Estados Unidos, y se encontró Bolívar con Juan Germán Rocio, que regresaba del infierno. Aquello debe haber sido impresionante en ese 1818, 17, 18. Y Juan Germán fue base de el Correo del Orinoco y de la formación de esa república. Para ese momento, Cristóbal Mendoza estaba en Trinidad, porque Cristóbal Mendoza lo tildan como si él si fuera un hombre refinado, que no era militar y por eso la historia. No. La carta donde lo nombran gobernador de Mérida, el Libertador lo nombra gobernador de Mérida en el año 13 y ejerce. En esa carta lo autoriza, le da órdenes militares para recoger mulas, para que recoja armas, para que aliste hombres. Y eso no era para un civil, eso era una situación militar. Después lo llama para que lo nombra, desde Araure lo nombra gobernador de Caracas. Y él se va desde aquí, desde Mérida, y se presenta, tiene que pasar por Barinas a buscar a su Gertrudis. Y a ver el niño que había nacido, que él no conoció porque le tocó irse
al destierro sin conocer el niño que iban a ser de la esposa, de la tercera esposa. Y después el gobernador de Caracas. Me han dicho que terminó el tiempo, quedan muchas cosas, lamentablemente. Yo quiero desde mi corazón patriota sentir que se me acabó el tiempo y debo ser respetuoso, pero quiero que ustedes reflexionen sobre esto que estamos hablando, de un hombre que merece el Panteón Nacional, los honores del Panteón Nacional desde hace mucho. Y con esto termino. El presidente Guzmán Blanco, unos años después de muerto, cuando se declaró el Panteón Nacional, la Iglesia de la Trinidad como Panteón Nacional, y dictó un decreto, y también dictó otro decreto, y se atrevió a hacer una lista de personajes que deberían de entrar al Panteón. Esa lista, ese decreto no se ha cumplido. Ese es un decreto que existe, lo tenemos, la copia, y allí hay una lista de como unos 100 generales, como unos 80 coroneles, y hay como unos 80 personajes civiles, entre los cuales don Cristóbal está de los primeros. Entonces, solamente con cumplir un decreto presidencial sería suficiente. Quiero también que sepan que estamos trabajando en esto, está bien avanzado, es muy posible que en estos mismos meses se cumpla la tarea. Tenemos el expediente construido, la comisión ha trabajado durante varios meses, el gobernador del estado, Trujillo, está al frente de esta situación, y tenemos la esperanza de que esto tenga un final feliz. Hay un aspecto que no, solamente por mencionarlo, que es el aspecto de Bolívar, de Cristóbal Mendoza, periodista, o digamos, fundador de periódicos. Él fundó un periódico que se llamó El Observador Caraqueño, que es un libro, unos periódicos escondidos que aparecieron a mi vista, y que después de uno verlos dice, pero ¿y esto es cómo? ¿Cómo es posible que la historia venezolana no haya hablado de un periódico que se editó en Caracas durante año y medio? Tenemos los facímiles. Era un semanario que lo llamaban el semanario de los jueves, pero era un semanario que yo lo he llamado la ametralladora de los jueves, porque era pólvora en contra de la aristocracia, de la riqueza, de los militares en el poder. Era un periódico para educar al pueblo desde la visión civilista, desde la república, desde la constitución. Era un periódico que no vendía espacio para traficar, para vender esclavos, ni para vender corotos que se traían de Europa. Estaba prohibido todas esas cosas. Es una cuestión, es una evidencia que debería de estar en todas las universidades, en los decanatos, en el estudio de la jurisprudencia y del derecho. Es una cuestión admirable. Las últimas cartas entre Cristóbal Mendoza y el Libertador son amistad, ternura y amor infinito entre dos hombres que fueron hermanos en pensamiento y en obra, porque fueron dos republicanos que, a mi manera de ver, no tienen parangón. Cristóbal Mendoza fue el aliado más importante que tuvo Bolívar en el proceso independentista, junto a Germán Rossio, por supuesto. Dios me les pague por oírme.